Saludarlos, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan en esta transmisión, en este encuentro. En esta tarde vamos a continuar con un panel denominado Resignificación del trabajo decente en el contexto actual del turismo. En este panel nos acompañan las siguientes personas: Máster Efraín Quicaña Navarro, él es especialista regional en economía rural de la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para América Latina y el Caribe. También nos acompañan la máster Silvia Lara Povedano, ministra de Trabajo y Seguridad Social. Nos acompaña también la máster Katia Valverde Madrigal, ella es del área de Recursos Humanos de la Agencia de Viajes Colón y es representante del sector privado ante la Comisión de Educación Turística de Costa Rica. También nos acompaña el doctor Alberto López Chávez, él es gerente general del Instituto Costarricense de Turismo. Vamos a iniciar este panel con la intervención del señor Efraín Quicaña Navarro. Él es especialista técnico para el trabajo decente en la economía rural de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con sede en Ginebra. Él es de nacionalidad peruana. Desde el año 2018 ocupa el cargo de especialista regional en economía rural de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Entre sus principales líneas de trabajo destacan la innovación para la promoción del trabajo decente, políticas de desarrollo productivo para la productividad y el trabajo decente, estrategias sectoriales para una reactivación productiva, inclusiva y sostenible de la pandemia COVID-19, entre ellas del sector turismo. Entre el 2011 y el 2017 trabajó en la oficina de la OIT para los países andinos, donde ocupó el cargo de especialista en empresas, desarrollo rural, cooperativas y fue coordinador de varios programas interagenciales del Sistema de Naciones Unidas y proyectos de fomento del trabajo decente en la economía rural, desarrollo productivo y desarrollo empresarial. Les recuerdo a los panelistas que tienen 10 minutos para sus intervenciones. Don Efraín, le cedo la palabra para que haga su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Fontana. Es un placer para mí estar en esta reunión. Un saludo especial a los panelistas que nos acompañan en esta sesión. Para mí es un honor representar a la OIT en este sexto encuentro de desarrollo humano y turismo sostenible, al cual le han denominado tendencias en el reinicio del turismo. En esta oportunidad compartiré con ustedes los aspectos centrales de un estudio que la OIT ha denominado hacia una recuperación sostenible del empleo en el sector turismo en la región. Fundamentalmente, este estudio aborda 4 aspectos centrales, pero voy a tomar muy rápidamente algunos elementos centrales. Mi exposición va a versar sobre el impacto de la COVID en el empleo en el sector turismo, las medidas que los países han adoptado para mitigar la crisis y promover una recuperación sostenible, y compartir con ustedes algunas consideraciones de políticas para promover una recuperación que la OIT ha llamado centrada en las personas, inclusiva, sostenible y resiliente. En relación al impacto, básicamente compartir con ustedes algunas cifras mencionando que el sector turismo es una de las actividades más dinámicas y con más rápido de desarrollo a nivel mundial, ¿no? En una situación prepandemia. Para los países receptores, el turismo representa una contribución relevante a la generación de valor agregado, es decir, en términos macroeconómicos, pero también en el tema del empleo, ¿no? Y a la vez que constituye una fuente
de divisas, que tenemos fundamentalmente en muchos de nuestros países el turismo receptivo fuertemente. Si se considera el turismo y los sectores que dependen de él, según los datos de la CEPAL, en el 2019, una situación prepandemia, representó el 42% de las exportaciones totales en el Caribe y el 10% en América Latina. Fíjense que el peso importante en nuestra región es el Caribe, ¿no? Y también el sector contribuyó a la generación de 26% del Producto Bruto Interno en el Caribe y el 10% en América Latina. Generó el 35% del empleo en el Caribe y el 10% en América Latina, ¿no? Que es alrededor de casi 38 millones de personas que están ocupadas en esta actividad en nuestra región. Y constituye, por supuesto, una importante oportunidad de empleo para las mujeres. Es un sector con alta presencia de mujeres y jóvenes, ¿no? Y por supuesto el sector tiene una enorme potencialidad para brindar oportunidades de empleo productivo, la creación de trabajo decente y la promoción de empresas sostenibles. En relación al impacto, ¿no? Hemos hablado de la situación prepandemia y ahora en una situación más ya de la crisis sanitaria, podemos decir que el sector sufrió la crisis proporcionalmente más que otras actividades. Y como ven, si comparamos las cifras del segundo trimestre de 2020 versus el segundo trimestre de 2019, hubo una contracción de 27% en ocupación en todas las actividades. Pero fíjense que esta contracción en el mismo periodo en el empleo en hoteles y restaurantes fue casi del 45%. Entonces, como ven, las cifras nos señalan que este sector ha sido duramente golpeada. Y en menor medida se redujeron las horas trabajadas en 16% a nivel de la región, que es equivalente a más o menos 7 horas semanales. Pero en este indicador de horas trabajadas fueron los jóvenes y las mujeres quienes han tenido un mayor impacto en sus ocupaciones. Y con la apertura de actividades, en el tercer trimestre se recuperaron la ocupación y las horas trabajadas. Pero hay que señalar que las ocupaciones informales que ya veníamos arrastrando en este sector, cuando vino la pandemia, aparentemente aumentó la formalidad, pero no es así, es porque la gente pasó a la inactividad y casualmente también en el sector de turismo. En el Caribe, el 71% de los hoteles redujo la planta de trabajadores, mientras que el 66% redujo la cantidad de horas trabajadas, ¿no? Y el 53% debió reducir las remuneraciones de sus trabajadores. Estos son datos que hemos recuperado de las oficinas de estadísticas. En relación a las medidas para hacer frente a la crisis, quisiéramos simplemente mostrar rápidamente las 4 principales líneas que hemos visto en la región que los países han adoptado algunas medidas o respuestas, que están muy vinculadas a la asistencia económica a través de políticas fiscales y financieras. Por el tiempo no vamos a detallar. Otro grupo de medidas que hemos podido sistematizar tiene que ver con protección del empleo, con apoyo a las empresas, los ingresos y los empleos. Ha habido otro gran esfuerzo por parte de los países más vinculados a promover la seguridad y la salud en el trabajo a través de medidas que estaban muy orientadas a la prevención de riesgos a la salud, y también casi todos los países en la región han adoptado medidas para hacer promoción y fomento del turismo que están muy ligadas a la reactivación. Estos son, digamos, las 4 grandes áreas en las que hemos podido mapear las políticas. Ahora bien, podemos poner a disposición esta presentación y el estudio. Hemos recopilado 33 fichas informativas para los países que son miembros de la OIT, y estas fichas han compilado datos relevantes acerca del impacto que ha tenido la COVID sobre el empleo y acerca de los esfuerzos nacionales para reactivar la economía y el empleo en el sector. Entonces, aquí hacemos una invitación a la academia para que puedan acceder a estas fichas y ojalá hacer algún estudio de efecto o de
de impacto de cómo estas políticas realmente están logrando los propósitos para los cuales han sido diseñadas y promulgadas, ¿no? Y en esta última parte de mi intervención quisiera básicamente compartir algunos elementos de políticas para una recuperación centrada en las personas. En primer lugar, quisiera partir mencionando el marco institucional que plantea la OIT para promover esta recuperación. Hay dos instrumentos importantes que la OIT quiere plantear en esta reunión. Uno es el llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID, que sea inclusiva, sostenible y resiliente. Esto es una resolución adoptada en junio de 2021 y que plantea 4 ejes de intervención: crecimiento económico y del empleo inclusivo, protección a los trabajadores, la protección social universal y el diálogo social. Y el otro marco orientador tiene que ver con las pautas de la OIT sobre el trabajo decente y el turismo socialmente responsable, que esto fue adoptada en febrero de 2017. Y esta pauta básicamente se concibió para apoyar a los mandantes de la OIT y otras partes interesadas que intervienen en el diseño y la puesta en práctica de iniciativas que tienen por objeto promover el trabajo decente y el empleo productivo. Y por supuesto, también apuntalar al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí planteamos 6 líneas de trabajo para nuestra región para recuperar el sector. Por un lado, tiene que ver con promover el empleo productivo, la creación de trabajo decente y el impulso a las empresas sostenibles en el sector. Y básicamente relevar algunos temas. En relación al empleo pleno y productivo, todo lo que tenga que ver con y sobre todo en el sector turismo, la promoción del empleo en grupos más vulnerables. Como dijimos, este es un sector altamente feminizado, el tema de las mujeres, jóvenes, inmigrantes es relevante. Facilitar la formalización para fomentar el trabajo decente es una línea clave, y dentro de las políticas de desarrollo productivo consideramos que estas son fundamentales para combatir la informalidad, la transformación de las unidades productivas, especialmente las micro y pequeñas empresas, la promoción de las empresas sostenibles y la inserción de estas en encadenamientos productivos formales, digamos, ¿no? Y dentro de la línea de protección de trabajadores, el tema de garantizar el acceso a los trabajadores del sector a la seguridad social es importantísimo, así como regular el cumplimiento de la legislación referida a las condiciones de trabajo. El segundo gran eje que proponemos en el estudio tiene que ver con garantizar la seguridad y la salud en el trabajo para una recuperación segura. O sea, más allá de que el tema de la vacunación es absolutamente clave, la cual debe ser equitativa a nivel de nuestros países, la OIT ha desarrollado 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID. Es un instrumento que también ponemos a disposición, pero estos 10 pasos están orientados a la prevención de contagios en el lugar de trabajo para prevenir y mitigar la propagación de la COVID y la recuperación de la confianza del turista para que se reanuden los desplazamientos. El tercer eje, el tema de fomentar la digitalización y la ampliación de capacidades. Y aquí hay 2 temas claves: la formación y desarrollo de competencias. Es imprescindible contar con trabajadores bien formados y con una buena perspectiva de carrera para impulsar la calidad, la innovación y la digitalización del sector. Pero esto tiene que adoptar una perspectiva de cadena de valor. Dentro del sector se ubican un conjunto de cadenas de valor y el desarrollo de competencias digitales en las diferentes cadenas de valor del sector requiere un aumento de las inversiones en la tecnología digital. Y el cuarto eje que proponemos en el estudio tiene que ver con promover la transformación productiva y la creación de empleos verdes. Y aquí relevar dentro del turismo socialmente responsable la promoción, o sea, cómo promovemos la comprensión de los problemas medioambientales en el sector, respetar la vida silvestre, la flora, la biodiversidad y los ecosistemas y la diversidad cultural, y también en esta línea cómo mejoramos el bienestar y los medios de subsistencia de las comunidades locales mediante el apoyo a los ecosistemas
y a las economías locales y el medio ambiente, ¿no? Y dentro de la generación de empleos verdes, fundamentalmente podemos relevar el ecoturismo, el turismo de naturaleza, de montaña, etcétera, que han cobrado mucho más relevancia a raíz de esta crisis, ¿no? Y el turismo puede ser ser fuente de empleos verdes si la cadena de valor incluye medidas para preservar el medio ambiente y reducir la huella ecológica. Creo que Costa Rica en esto es bastante, digamos, referente para muchos países, ¿no? Y finalmente en esta línea el impulso al turismo rural. Creo que las opciones de turismo de naturaleza, el turismo rural, han tenido alta demanda en los viajeros que buscan lugares al aire libre, sin aglomeraciones. Es algo que está creciendo en nuestra región y en el mundo. Y finalmente, dos temas: promover el diálogo social y el fortalecimiento, la coordinación y la articulación en el sector turismo. Creo que el hecho de fomentar políticas, estrategias y programas a través del diálogo social garantiza el éxito y la sostenibilidad de las intervenciones. Incluyendo los actores del mercado de trabajo, la evidencia nos indica que se hacen políticas mucho más sostenibles. Y por otro lado, la promoción e implementación de mesas ejecutivas. Las mesas ejecutivas son una metodología para el desarrollo productivo con trabajo decente y están ayudando a resolver fallas de coordinación. Y las mesas ejecutivas son particularmente útiles para el turismo, que es un sector fragmentado y caracterizado por una diversidad de instituciones y actividades y una interdependencia con sectores conexos. Y por ello que es importante tener herramientas, enfoques que permitan a resolver estas fallas de coordinación, que no solamente se da dentro del sector público, sino también del sector público con el sector privado. Y termino mencionando que es vital fortalecer el diseño de políticas y mejorar la base de conocimiento del empleo y el trabajo decente en el sector. Nos hemos dado cuenta, al elaborar este estudio, que realmente muchas de las oficinas de estadística en los países no recaban información sobre este sector. Entonces, creemos que el diagnóstico del impacto de la crisis, del empleo en el sector, el diseño de las políticas y la evaluación de sus efectos requiere como insumo principal la disponibilidad de información estadística relevante y representativa. Entonces, creo que aquí hay que ponerle un esfuerzo importantísimo. Disculpen, me alargué un poquito, pero muchas gracias. Y aquí dejo en mi contacto el link de donde se puede bajar el estudio, donde están detalladas estas temáticas que acabo de compartir con ustedes. Muchas gracias. Seguidamente vamos a pasar un video que nos facilitó don Efraín referente a su intervención. Así como en todos los países del mundo, la pandemia ha afectado grandemente al sector turístico en Bolivia. La situación afectó no solo a alojamientos, a comedores, sino a la enorme cadena de valor del turismo. Del 2019 al 2021 sufrimos la pérdida de alrededor de 29.500 empleos en los segmentos de alojamiento y alimentos y bebidas. Y indudablemente la pandemia vino a agudizar algunos temas generales, pero en particular el turismo, como bien usted lo menciona. De a poco se está reactivando el flujo del turismo receptivo con algunas visitas ya que se están desarrollando en el Salar de Uyuni. El turismo juega un papel muy, pero muy importante para el desarrollo de nuestro país. Costa Rica tiene bellezas naturales realmente muy importantes. Galápagos ya está 100% inmunizado, es decir, toda su población mayor de 18 años ya ha sido vacunado. Entonces estamos utilizando Galápagos como el ancla para poder atraer el turismo internacional al país. El sector emplea a más del 50% de mujeres en la prestación de servicios turísticos, ya sean de tipo hospedaje, gastronómico,
La mesa ejecutiva nos está permitiendo integrar el diálogo de la problemática turística a otras instituciones con las que necesitamos trabajar de la mano en políticas y facilidades para el sector. Y es una posible solución para problemas de conservación, acceso a educación. Es fundamental el diálogo. Esta concertación desde el Viceministerio de Turismo, concertación del diálogo, es constante entre los actores del sector a nivel nacional. Hemos estado en una coordinación con la Organización Internacional del Trabajo para identificar formas de trabajo conjunto al tema de mejorar la empleabilidad, la formalización de las empresas del rubro turístico. Bueno, estamos realizando un interesantísimo diálogo tripartito entre los 3 destinos seleccionados para este programa. Para que las cosas tengan éxito y que haya sostenibilidad en el tiempo, es que este proceso tiene que ser completamente participativo. Y la OIT ha sido un actor muy importante para permitirnos lograr este objetivo. En esa alianza estratégica del clúster que nos acompaña la OIT, haciendo un trabajo formidable, precisamente para la generación de un portafolio de proyectos que permitan la reactivación del turismo, pero también que nos lleven a potenciar otras unidades productivas que podamos encadenar para hacer un viaje mucho más placentero, mucho más agradable y sobre todo que provoque que un turista vuelva. Continuamos en este panel de resignificación del trabajo decente en el contexto actual del turismo. En esta oportunidad nos acompaña la máster Silvia Lara Povedano. Ella es ministra de Trabajo y Seguridad Social. La señora Silvia Lara realizó sus estudios en la Universidad de Costa Rica, donde obtuvo una maestría en Sociología. Su trayectoria profesional y personal se ha distinguido por su compromiso y especialización en temas de derechos humanos, inclusión social, lucha contra la pobreza, la desigualdad y el desafío del desarrollo sostenible. Ha trabajado en el sector público, en organizaciones no gubernamentales, en academia, como consultora también de organismos internacionales, con el sector empresarial, y se ha involucrado directamente con organizaciones de la sociedad civil. Entre su experiencia profesional se destaca su labor como directora técnica del Instituto Nacional de las Mujeres, como presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social, como directora ejecutiva de la Asociación Empresarial para el Desarrollo y viceministra de la Presidencia. Esta experiencia de vida y de trabajo le ha permitido comprender los desafíos del desarrollo desde muy distintas perspectivas, promover el diálogo social y construir alianzas alrededor de objetivos claves para un desarrollo con justicia, inclusivo y sostenible. Le damos la palabra a doña Silvia y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias y muchas gracias a todos y todas ustedes por acompañarnos en este foro tan interesante que la UNED ha titulado La resignificación del trabajo decente en el sector turismo. Yo quisiera hacer una reflexión alrededor de lo que significa el turismo, el sector turismo en nuestro país. Y aquí quisiera traer a colación lo que muchas veces hemos escuchado hablar al ICT sobre cómo como país montamos toda esta estrategia alrededor del sector turismo. Y una de las cosas que quisiera resaltar es cómo el ICT ha enfatizado en la idea de que logramos como país definir bien qué es lo que tenemos como país y qué es lo que hemos querido ofrecer a los turistas, y con base en qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos ofrecer fue que diseñamos una serie de productos y servicios turísticos. Y esto es importante porque la idea no fue, bueno, ¿qué quieren los turistas? Y inventémonos aquí y ofrezcamos productos y servicios para satisfacer las necesidades de los turistas en el mundo, sino que realmente nos posicionamos y definimos, bueno, ¿qué somos? ¿Qué tenemos y qué queremos ofrecer? Y con base en eso, entonces, diseñamos una serie de productos y de servicios
que incluso lo que han permitido es formar las preferencias de turistas en el mundo alrededor de un producto distinto, inédito, como era el que ofrecía Costa Rica. Y como todos y todas sabemos, hablamos, ¿verdad? Somos pioneros en el desarrollo de productos y servicios turísticos cuya marca es el ambiente, el ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo rural comunitario, el agroturismo. Más recientemente estamos hablando del turismo de bienestar, de los nómadas digitales, es decir, esta forma de turismo que combina turismo, recreación con trabajo. Y muy interesante, y esto quisiera resaltarlo, también se está desarrollando actualmente un producto muy interesante que es el turismo basado en nuestra cultura, el turismo cultural. Entonces, con esto lo que quiero decir es que realmente como país nos hemos preocupado por construirle una marca al turismo que ofrecemos al mundo. En este proceso que llamamos de reactivación económica, que algunos llaman de recuperación, que en este foro estamos llamando de reinicio del turismo, yo creo que es importante que nos planteemos qué marca va a tener este reinicio, porque está bien que parte del reinicio tenga que ver con recuperar y reactivar lo que teníamos y hemos construido a lo largo de 20, 30 años, pero también deberíamos pensar que este reinicio debería suponer una transformación en la forma como opera el sector turismo en Costa Rica, y ahora voy a explicar un poquito sobre esto. Porque me interesa mucho poner sobre la mesa este tema de la marca. Por ejemplo, y retomando las palabras de don Efraín, en relación con los desafíos que tenemos en el mundo alrededor del tema del empleo, qué interesante que como país pudiéramos ir desarrollando, construyendo, diseñando una marca del reinicio de ese turismo que llamemos algo así como el turismo centrado en las personas. Y yo de veras que quisiera aprovechar este espacio para proponer algo como eso, es decir, que a las marcas que hemos ido construyéndole al turismo podamos agregar esta marca de un turismo en Costa Rica centrado en las personas, y que hagamos de esta marca, que esta marca ayude a formar las nuevas preferencias del turismo en el mundo a propósito de este reinicio, y que dé pie para el diseño de nuevos productos y servicios en el sector turismo. ¿Y por qué quisiera insistir en la idea de esta transformación y de lo que nos propone don Efraín, que hace parte del llamamiento mundial a una recuperación centrada en las personas, acordada por los países en el mes de junio pasado? Porque si bien el turismo en Costa Rica es una actividad muy, muy importante, muy relevante para muchísimos actores y ha generado empleo para muchísimas personas y ha tenido un gran impacto no solo en unas pequeñas empresas y en unos pocos sectores, sino que realmente ha tenido un gran impacto en muchos sectores en el país. Pero sin embargo es importante, y por eso me parece tan relevante el tema de este foro, sin embargo cuando uno empieza a ver en detalle qué sucede desde el punto de vista del empleo y del trabajo decente en el marco del turismo, no puede más que concluir que tenemos muchos desafíos. Yo voy a retomar algunas de las características del empleo en el sector turismo. Por supuesto, no quiero generalizar, pero estoy segura que todos y todas ustedes reconocerán en mucho de lo que digo algunas características del mercado laboral en el sector turismo. Por ejemplo, en el sector turismo, y voy a pasar rápido sobre esto, estamos clarísimos de que cuando hablamos del mercado laboral en el sector turismo estamos hablando de jornadas de trabajo prolongadas. Estamos también hablando de trabajo por turnos, estamos hablando de trabajo nocturno, estamos hablando de la estacionalidad del empleo. Es decir, hay temporadas altas y hay temporadas bajas. Entonces hay toda una estacionalidad que marca el mercado laboral en el sector turismo. Hay mucho empleo temporal. Además, habría que reconocer que en el sector turismo hay muchas actividades
de empleo, que requieren empleo de baja calificación, y porque se requiere baja calificación además encontramos bajos salarios. También hay una buena parte del sector turismo que tiene un fuerte componente de economía informal, y esa informalidad significa, de nuevo, bajos salarios, que no se paga el salario mínimo, desprotección social, falta de cobertura de la seguridad social. Entonces, si bien hemos sido muy exitosos, no hay duda que en el tema del empleo, del trabajo docente, tenemos todavía una gran cantidad de desafíos. Y como bien señalaba don Efraín, hay dos sectores de la población que sufren especialmente esta desprotección o esta vulnerabilidad o esta informalidad que en muchos casos caracteriza el sector laboral del sector turismo, y esos son las mujeres y los jóvenes. En el caso de las mujeres está clarísimo, para el caso de Costa Rica, están además ubicadas en el sector turismo en ocupaciones de baja calificación y de bajas remuneraciones. Además, un sector turismo donde hay una fuerte participación de mujeres, y algo similar sucede con la población joven. De manera que a pesar de que hemos sido muy exitosos en el campo laboral, en el sector turismo, tenemos muchísimos desafíos. Y ahora además se agrega un desafío adicional que lo vemos todavía con más claridad, y es el desafío que estamos viviendo de la digitalización o tecnificación, digitalización de muchos de los procesos, procedimientos relacionados con el sector turismo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales, la economía colaborativa, el uso de los buscadores en Internet, incluso los usos de inteligencia artificial para identificar los nichos de turistas que queremos atraer a nuestro país de acuerdo con nuestros productos y servicios. Y esta tecnologización o este recurso tan importante de la tecnología, que está marcando una tendencia clara en este reinicio del turismo, en muchos casos también viene acompañada por informalidad, desprotección, falta de acceso a la seguridad social, ¿verdad? Producto de la informalidad que en muchos casos caracteriza empresas que desarrollan este tipo de tecnologías en el sector. Dichosamente, en este contexto, y aquí voy también a repetirme con don Efraín, la OIT en el 2017 acordó de manera tripartita el sector empleador, el sector trabajador y el sector público institucional, un documento que es muy importante, fue en el 2017, que se denomina Pautas sobre Trabajo Decente y Turismo Sostenible Responsable. Es un documento muy importante porque en este documento justamente se establecen una serie de orientaciones de política pública y de intervenciones concretas en los distintos sectores de la cadena de valor del turismo para justamente garantizar que ese sector turismo sostenible está caracterizado y tiene como marca el trabajo decente, el empleo pleno y productivo. Y yo de estas pautas, porque sé que se me acaba el tiempo, quisiera recoger algunas de las principales mensajes que nos envían estas pautas. Hay una línea de trabajo fuerte en estas pautas de política pública y de intervenciones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, que ya señalaba, jornadas laborales, salarios, acceso a la seguridad social, protección social. Entonces hay una serie ya de propuestas muy claras, es decir, no habría que empezar por inventar el agua tibia. Hay clarísimas estas pautas sobre qué hacer en materia de condiciones de trabajo. Hay otra que muy interesante que es, de estas pautas, es toda una línea de trabajo alrededor de la importancia de desarrollar políticas de desarrollo productivo en el sector turismo, y que esas políticas de desarrollo productivo tengan un fuerte componente de apoyo a la micro y pequeña empresa del sector turismo, con el propósito de que logren elevar sus condiciones de productividad y su capacidad para generar empleo decente.
La tercera pauta muy interesante es la importancia de que trabajemos en el tránsito de la informalidad a la informalidad, de ese conjunto de empresas de las cadenas de valor del turismo, sobre todo pymes, que todavía operan en condiciones de mucha informalidad y por lo tanto el empleo en esas condiciones es un empleo muy, muy vulnerable. Y la cuarta línea de trabajo de estas pautas tiene que ver con la urgente necesidad de abordar el desafío de la tecnología y de la digitalización que tienen que ver con hoy día con la industria del turismo. Y la importancia, y con esto cierro entonces, de acompañar todos estos procesos, estas líneas de trabajo, con un componente fundamental, que yo creo que doña Cinia nos va a hablar de eso, que tiene que ver con la capacitación y el desarrollo del talento humano del turismo en nuestro país. Estamos frente a este reinicio del turismo, ante el enorme desafío de contribuir a elevar significativamente el nivel del talento humano ligado a la industria del turismo en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Silvia, por su intervención. Sin duda alguna, pues aporta algunos ejes muy importantes y principalmente los desafíos que menciona para el sector turismo y las estrategias que hay que trabajar de manera conjunta con los diferentes sectores del país. Seguidamente tenemos a la señora Katia Valverde en este panel. Ella es del área de recursos humanos de Viajes Colón, representante del sector privado ante la Comisión de Educación Turística de Costa Rica. La señora Katia estudió en la Universidad Internacional de las Américas, bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en agencias de viajes y transportes turísticos. Luego en esa misma universidad cursó licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en mercadeo. Obtuvo también un diplomado en Gestión de Responsabilidad Social impartido por la Cámara de Comercio. También tiene un posgrado en Planeación Estratégica de la Universidad de Pittsburgh de Estados Unidos, que lo obtuvo en el 2013. Cursó el programa de Dirección General en la Escuela de Negocios de ADEN. También cursó el programa de Habilidades Directivas en la Escuela de Negocios de ADEN. Obtuvo el grado de MBA de la Dirección de Marketing en la Escuela de Negocios de ADEM en conjunto con EUNCET, Escuela de Negocios de Barcelona, España, en el año de 2018. Muchas gracias, doña Katia, por acompañarnos y le doy la palabra para su intervención. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a los panelistas, a don Efraín, don Alberto y a doña Silvia. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este tema tan importante. Como dijo la compañera, represento a la Comisión Nacional de Educación de Turismo y he estado participando en otros paneles, encuestas, etcétera, y nos hemos dado cuenta que la carrera de turismo tiene que readecuarse, volverse a hacer definitivamente. Yo estudié turismo, como decía ahí en mi currículum, hace ya algunos años, no voy a decir cuántos, pero chequeando la carrera de turismo anteriormente, o sea, hace 20 años, y comparando con las currículas de este año, son exactamente las mismas. No puede ser que en 20 años estemos estudiando lo mismo. Deberían de meter más cosas sobre digitalización, no solo servicio al cliente, no solo turismo 1, turismo 2, sino meter otro tipo de temas globales. Y ese es el asunto que aquí las carreras o las universidades no se han dado cuenta de eso. El turismo es motor del desarrollo de Costa Rica y tuvo que venir esta pandemia para que se dieran cuenta la importancia que tiene el turismo en el país. También vengo del sector privado y sí es muy duro, ¿verdad? Que en estos 16 meses o año y medio hemos tenido que hacernos más pequeños, hemos tenido que cerrar empresas a nivel personal, ver cómo los colegas han tenido que cerrar sus compañías, colegas, amigos, compañeros, y bueno, los que hemos llegado hasta acá no ha sido fácil
y todavía nos queda bastante por recorrer, pero sí, volviendo, digamos, a la parte del empleo, el sector privado, ¿qué es lo que está buscando en los colaboradores o contratar qué tipo de personas que quiere? Entonces ahí era donde yo me iba a apoyar en la presentación, pero no pasa nada. Nosotros, en el sector privado, lo que buscamos es un poquito de empatía. Los colaboradores que queremos, aparte de que tengan su carrera universitaria, queremos contratar seres humanos, personas conscientes. Entonces esa empatía nos llevó, esta pandemia nos llevó a esa empatía en las dos direcciones. Nos hemos dado cuenta que los colaboradores deberían de ponerse en los zapatos de su empleador, porque no ha sido fácil tener que despedirlos, tener que reducirles o tener que suspenderlos en sus labores. Y al revés, la empresa también aprendió a ponerse en los zapatos de sus colaboradores, y sé de muchos compañeros y muchos colegas de empresa que ayudaron con diarios, con apoyo, con apoyo psicológico, etcétera, a sus colaboradores que habían suspendido en su momento. ¿Hacia dónde nos lleva toda esta pandemia también en la parte privada? Nos lleva a una diversificación. Nos hemos dado cuenta que las empresas que hemos cerrado, porque a nivel personal hemos cerrado empresas, no debemos poner todos los huevos en la misma canasta. Tenemos que diversificarnos, y esto nos lleva al término de disrupción, cambiar completamente la estrategia de las empresas y cambiar la dirección y la estrategia. Otra cosa que quisiera enfatizar en esta presentación es la parte de gratitud. En la vida tenemos que ser muy agradecidos, y bueno, voy a buscar aquí el término a ver si lo logro conseguir, pero bueno, si no, me disculpo, pero no tienen mi presentación, no sé qué fue lo que sucedió, pero la gratitud es súper importante a nivel general. Ahí tiene la… Sí, por lo menos para que la veas. Sí, qué pena. Bueno, pero no importa, si no continúo no pasa nada. La gratitud es muy importante. Los colaboradores que… Aquí tenemos, mil disculpas. Gratitud, voy a leer un significado que busqué. Agradécelo todo. La gratitud es el solvente que diluye la queja, el toque mágico que atrae la abundancia, la decisión de no renegar, la posibilidad de darle paso abierto a la alegría, la mayor prueba de nuestra humildad. Con esto cierro. El sector privado está buscando, vuelvo a decir, personas, seres humanos. El dinero no lo es todo, así que yo les pido que se capaciten y busquen ser mejores personas. Y para cerrar, voy a dar unos 10 consejos de Steve Jobs, que es de un gurú, ¿verdad? Y uno es: ama todo lo que haces. 2, no toleres a la gente poco comprometida. Trabaja en equipo. 4, ponte en los zapatos de tus clientes. 5, sé el mejor pero no exclusivo. 6, redefine el juego contra tu competencia. 7, cuida tu salud. 8, no seas conformista. 9, no solo es el producto, también la presentación. Y todos los días háganse la pregunta: ¿está orgulloso de su trabajo? Y si no está orgulloso, entonces la puerta está abierta, pero que no sea una carga para las compañías. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Katia, por su intervención. Creo que llama sin duda alguna a la reflexión sobre el tema de potenciar el recurso humano y lo importante de la capacitación en estos procesos de reinicio. Continuamos nuestro panel con el doctor Alberto López Chávez. Él es gerente general del Instituto Costarricense de Turismo. El señor López es economista, máster en gerencia estratégica y doctor en ciencias de la administración.
Participó en el programa de sostenibilidad y políticas ambientales de la Universidad de California. Actualmente es gerente general del Instituto Costarricense de Turismo desde el 2014. Es presidente del Comité Técnico Nacional de Normalización de Turismo en Costa Rica. Es presidente también de la Comisión Interinstitucional de Marinas Turísticas. Es presidente del Comité Técnico de Verificación del Certificado de Sostenibilidad Turística, miembro de la Comisión Nacional de Seguridad Turística. También es miembro de la Comisión de Mecanismos de Gobernanza en los Espacios Marinos sometidos a la jurisdicción del Estado costarricense. Pertenece a la Junta Directiva del Parque Nacional Isla San Lucas. Del 2010 al 2014, coordinó el Departamento de Sostenibilidad Turística del Instituto Costarricense de Turismo. Es docente en áreas como economía, gerencia estratégica, evaluación de proyectos turísticos, administración de la calidad en empresas turísticas y comercialización turística, entre otros. Desde el 2002 está involucrado con el sector turístico, con más de 7 años en la Cámara Nacional de Turismo y además conferencista tanto nacional como internacional en temas relacionados con turismo en diversos subtemas. Es premio al Mérito Turístico de Costa Rica 2019 otorgado por la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo y funcionario destacado de la Universidad Estatal a Distancia en el 2019. Muchísimas gracias, Alberto, por acompañarnos y le doy la palabra para su intervención en este panel. Todo lo contrario, muchas gracias a usted, doña Yoleni, un cordialísimo saludo para doña Silvia, señora ministra, qué gusto compartir con ustedes este panel, para doña Katia y don Efraín, un inmenso saludo también para ustedes, y un agradecimiento muy especial a la Universidad Estatal a Distancia por la invitación a ser parte de este 6º encuentro de desarrollo humano y turismo sostenible, especialmente en el eje de uso y generación de datos para la toma de decisiones. Yo voy a referirme brevemente en estos 15 minutos a los comportamientos y las tendencias para definir el nuevo trabajo decente en turismo, empezando por esta premisa. Los nuevos comportamientos son cultivo de las tendencias. Eso quiere decir que los gustos, las preferencias y los comportamientos son las bases de las tendencias y estas a su vez definen la realidad del mañana, entendiendo por mañana así literalmente mañana, no en un año ni en 2. Cuando algo comienza a parecernos repetitivo, deja de sorprendernos poco a poco hasta que ya se convierte en parte del hoy, en parte de lo habitual. Y lo que es parte del hoy debe ser parte de lo que dominen los profesionales en turismo para que en la ejecución de su profesión sean parte del trabajo decente. Con esta premisa en mente, yo voy a abordar rápidamente los 6 comportamientos que se han evidenciado producto de esta pandemia en el sector turístico y posteriormente 10 tendencias. Y me devuelvo a la premisa. Los comportamientos generan tendencia y la tendencia genera lo que va a ser la realidad de nuestro mañana. Empezando por la cercanía. El turismo nacional ha mostrado signos positivos en muchos mercados, ya que las personas tienden a viajar más cerca. Los viajeros van por estancias o vacaciones cerca de sus casas. Por lo tanto, tanto los funcionarios de turismo como la academia debemos estar pensando en cómo los estudios de mercado se enfocan para que las empresas puedan tener presente que hoy su nuevo perfil probablemente está mucho más cerca de lo que estaba anteriormente. Segundo, nuevas preocupaciones. Las medidas de salud y seguridad y las políticas de cancelación son las principales preocupaciones de los consumidores. Eso efectivamente es parte del hoy y ha llegado para quedarse, porque la pandemia terminará, pero el virus se va a mantener. Por lo tanto, estas medidas que de por sí son loables, que seamos más cuidadosos, que seamos más sanos, que nos preocupemos más por nosotros mismos, es un comportamiento que ha llegado para quedarse. 3, reservas de último minuto. Han aumentado debido a la volatilidad de los eventos relacionados con pandemia y restricciones de viajes. Nuevos cierres, nuevos requisitos, establecimiento de cuarentenas, si se acepta o no se acepta vacuna, si hay que pedir un seguro de viaje. Toda esa incertidumbre provoca que el turista esté muy expectante y probablemente hasta el último minuto, antes de abordar el avión, estará verificando cómo está esa situación en el país al que va. Por lo tanto, debe haber mucha más flexibilidad
en las empresas y esta flexibilidad de las empresas debe trasladarse a sus colaboradores para entender este nuevo comportamiento de este nuevo perfil del turista. 4, los viajeros en promedio son más jóvenes. La recuperación de viajes ha sido más fuerte entre esos segmentos más jóvenes y hemos visto cómo los viajeros jubilados o viajeros maduros serán los segmentos más afectados y probablemente los últimos en reactivarse. No quiere decir que se hayan perdido, pero claramente va a ser más lenta esa recuperación. 5, más responsables. Lo que hemos añorado en este país desde hace años, que el perfil promedio del turista fuera más responsable, no solo un segmento, no solo aquel que ama la sostenibilidad, sino todos. Bueno, estamos llegando a un escenario como esos. Hoy un alto porcentaje de los turistas se preocupan porque al lugar al que van a viajar encuentren ahí una estrategia y una acción de sostenibilidad que englobe toda la operación de la empresa y se sentirán que efectivamente están disfrutando de esa necesidad y que se les está satisfaciendo esa necesidad de empresas más responsables. Y finalmente, el último comportamiento es alejarse. La naturaleza, el turismo rural, los viajes por carretera han surgido hoy entonces como opciones de viaje más populares debido a razones obvias. Primero, permiten más distanciamiento. Segundo, tiene ese contacto con la naturaleza que le permite a uno estar con la posibilidad de que quizás no tenga siquiera que utilizar mascarilla, etcétera. Por lo tanto, este comportamiento de aléjate hace que quienes tienen producto en la montaña, cerca de productos de turismo rural, etcétera, que en el país nuestro es la gran mayoría, tienen una ventaja competitiva. Esos son los comportamientos. Ahora veamos las tendencias. Recuerden mi premisa, comportamientos que generan tendencias y tendencias que van a definirme el mañana. La primera tendencia es reconstruyendo para mejorar. Y aquí la estructura es lo que se establece como tendencia para el consumidor, lo que debería hacer la empresa y al final yo pongo un comentario un poco para cerrar cada una de las tendencias. Los consumidores demandan que las empresas hoy se preocupen de algo más que por generar sus propios ingresos. Motivo y razón de ser de las empresas, por supuesto, además muy loable, pero luego de la pandemia, proteger la salud y los intereses de la sociedad y del planeta va a ser la nueva expectativa de los consumidores. Las empresas, por lo tanto, que no se adecúen a ello, van a llevar la dependencia. Entonces, las empresas deben ayudar a dar una nueva forma al mundo de manera más sostenible, liderando el desplazamiento de las economías centradas en el volumen a economías centradas en el valor y un cambio de rumbo hacia la lucha contra las desigualdades. Cuando en 5 años volvamos la vista atrás, tendremos necesariamente que ver cuán distinto era hacer negocios en 2020 o en 2021 comparado con entre 5 años. De lo contrario, no habremos aprendido nada de esta pandemia. Segunda tendencia, anhelando la convivencia. Los consumidores extrañan la convivencia del mundo prepandemia y ansían las facilidades que antes dábamos por hecho, ¿verdad? Que no teníamos que pensar cómo iba a ser eso, ahí estaba. Los negocios están entonces hoy bajo una enorme presión de adaptar rápidamente sus operaciones para desarrollar una experiencia de consumo resiliente y mantener esa convivencia. Las empresas que sigan hoy y mañana como si nada hubiera pasado, es decir, haciendo el negocio como de costumbre, pronto serán parte de eso, me refiero al pasado. La adecuación y los cambios entonces deben ser parte de lo que implementen las empresas. 3, oasis al aire libre. Los riesgos para la salud, las reuniones en interiores, las restricciones de movilidad, además del aumento del trabajo remoto, han impulsado a los consumidores a volcarse hacia ese oasis al aire libre, en busca de entretenimiento y de recreación. Algunos incluso, como bien se mencionó de previo, están incluso dispuestos a desplazarse de ciudades densamente pobladas a zonas rurales a vivir. Los negocios, por lo tanto, deben incorporar medidas de salud avanzadas, además de trasladar sus eventos al exterior, permitiendo a los consumidores reconectarse fuera de casa. Cada empresa, no únicamente hoteles, debe tener su espacio adecuado para un nómada digital. Porque, y esto es una premisa muy personal, los nómadas digitales cada vez se van a parecer más al nuevo prospecto o al nuevo perfil del turista promedio que vamos a tener.
Los nómadas digitales es hoy una corriente producto de la pandemia, pero lo que están generando en el negocio de turismo es algo que ha llegado para quedarse. La realidad digital, las herramientas digitales permiten a los clientes permanecer conectados mientras están en casa, ¿verdad? Claramente, y reingresar al mundo exterior de una forma segura en tanto los efectos de la pandemia continúen. Esta tendencia es un híbrido entre el mundo físico y el mundo virtual que a los consumidores les va a permitir trabajar, comprar, jugar, etcétera, como si lo hicieran presencialmente. Los negocios, por lo tanto, deben integrar los procesos virtuales a sus espacios físicos para dar a los consumidores la posibilidad de que desde la comodidad de su casa tengan una experiencia como si fuese presencial. Y entonces, concluyo acá diciendo, los paseos, los viajes o los tours de inmersión serán cada vez más un complemento a la experiencia y no tanto un sustituto de la experiencia. Eso es lo que promueve la realidad digital, esa combinación entre ambos. 5. Jugando con el tiempo. Los consumidores ahora deben, en esta tendencia, y están forzados a ser mucho más creativos con su tiempo, que de por sí hoy es mucho más escaso. A pesar de que no nos desplazamos y nos ahorramos el tiempo de estar en el carro e ir al trabajo, el tiempo hoy es más escaso producto de la pandemia. Esto para lograr hacer todo lo que antes hacían y todo lo que necesitan. Las empresas, por lo tanto, deben proporcionar soluciones que apunten al deseo del consumidor de maximizar su tiempo, ofreciéndoles mayor flexibilidad, y esta es la palabra clave acá, flexibilidad de la empresa. Los horarios de 8 a 4 se terminaron. Los horarios, como bien decía la señora ministra, turismo es un sector de horarios diferenciados, de horarios de 24 horas. Entonces, hoy, eso que era una excepción antes en algunas empresas, debe comenzar a ser la norma en muchas más empresas. Alguien, me pregunto yo, está ya organizando bodas, 15 años, bautizos, primeras comuniones u otros eventos que provoquen un mínimo desplazamiento de las personas. ¿O seguimos pensando que la única forma de realizar estas actividades es en una sala o en un salón de eventos, o en un centro de convenciones o en un hotel? ¿Qué pasa en nuestro país con los salones comunales, con los kioscos de los parques? Esa posibilidad que se le permita a la persona tener un menor desplazamiento para que aproveche más su tiempo es una tendencia importante también para considerar. 6, empezando con la segunda mitad de las tendencias, inquietos y rebeldes, y esto es súper importante. Los consumidores están, por no conjugarlo estamos, hartos y cansados. Y esto provoca ambas cosas, inquietud y rebeldía. La desconfianza en los liderazgos se ha vuelto la norma, lamentablemente. Y el sesgo de desinformación está causando una crisis de confianza. Basta con escuchar o con leer cualquier meme que diga la vacuna produce tal cosa, cuando uno empieza a escuchar personas que efectivamente se creen que la vacuna produce tal cosa. Ese nivel de desinformación hace que el marketing por parte de las empresas deba ser mucho más preciso en las redes, en las plataformas, y que además esto pueda brindarle a los consumidores una voz. Se ocupa que las empresas den una voz al consumidor ante los grandes gigantes sociales para que ellos, quienes sí pueden, se encarguen de esa desinformación y que la conviertan en información fidedigna. Debemos pasar de la empatía, que es simplemente decir, sí, te entiendo lo que te está pasando, y ya, a la compasión, que es, entiendo lo que te está pasando y voy a hacer algo para solucionar eso que te está pasando. ¿Y qué te está pasando hoy? Desinformación por todo lado. 7, obsesionados por la seguridad. Por supuesto, estamos obsesionados por esa seguridad desde el punto de vista sanitario. Representa el nuevo movimiento orientado al bienestar. No es un comportamiento, es una tendencia y va a ser la realidad del mañana. El temor a la infección y una mayor conciencia sobre la salud ha impulsado la demanda de productos de higiene como nunca y ha empujado a los consumidores hacia soluciones sin contacto para evitar la exposición. Para tranquilizar a los consumidores, las empresas deben entonces implementar mejores medidas de seguridad e innovación, no de forma temporal, para siempre. Termino diciendo ahí, protocolos y más protocolos hasta que aplicarlos sea más fácil que respirar. 8, sacudidos y revueltos. La pandemia reconfiguró nuestra vida diaria absolutamente, poniendo a prueba nuestra resiliencia mental, restringiendo nuestras experiencias y provocando shocks económicos por todo el mundo.
unos lugares más fuertes, pero lo cierto es que por todo el mundo. Los consumidores ahora entonces tienen un nuevo entendimiento de sí mismos y de su lugar en el mundo y están en busca de una vida más plena, más balanceada y de automejora. Los negocios, por lo tanto, deben proporcionar productos y servicios que ayuden a esa resiliencia y a ese bienestar mental y que ayuden además a los consumidores a capear las circunstancias que siguen existiendo y seguirán existiendo por mucho tiempo, adversas, y aumentar su confianza. Y este pensamiento dedicado a las empresas que estudian los comportamientos para, en función de esos comportamientos de los consumidores, establecer las necesidades para los futuros productos a ofrecer. Nunca más que ahora, creo que en la historia de la humanidad, los consumidores indican a gritos cuáles son esas nuevas tendencias. Por lo tanto, hay enormes oportunidades desde el punto de vista del sector empresarial. Penúltima tendencia, ahorradores y reflexivos. Los consumidores cuidadosos, mesurados, el entorno económico incierto, el gasto discrecional se ha reducido y los ahorradores reflexivos priorizan los productos y servicios que más valor agregado le generen y que estén orientados, ojalá, a generarles salud. Las empresas entonces deben contar con propuestas que muestren una buena relación precio-calidad, con opciones accesibles que no sacrifiquen la calidad y que apunten a la salud, al bienestar, al autocuidado y al bienestar mental. En turismo, la flexibilidad en la política de cancelación se convierte hoy en una variable de competitividad y de diferenciación. Y finalmente, los nuevos espacios de trabajo. Fuera de la oficina, adquirió un nuevo significado y ha tenido un efecto expansivo en la vida del consumidor. Hasta las opciones de vestuario, cómo nos mudamos para trabajar en la casa, el gasto en tecnología, porque ya no podemos con 25 megas, se nos caen las reuniones, o estamos dando una conferencia en el sexto encuentro de la UNED y nos quedamos sin señal. Bueno, hay que pensar en cosas diferentes. Así ha cambiado la vida y así nos ha cambiado a nosotros. Los negocios entonces deben apoyar el balance vida-trabajo. Y las necesidades de productividad y comunicación no pueden sacrificarse, deben mantenerse. Por lo tanto, entender los beneficios y los retos de trabajar remotamente permite a la empresa llevar lo mejor de la oficina al hogar. Yo me pregunto ahí, el teletrabajo además es agotador. ¿Cómo descansamos del teletrabajo? ¿Yendo de vuelta a la oficina? Bueno, no podemos porque hay restricciones de movilidad en algunos casos. Habrán empresas de turismo que ya alquilen espacios para ir un día o dos a teletrabajar desde otro lugar que no sea la casa y que eso ayude en esa relajación y ese descanso mental. Concluyo con valga la redundancia, tres conclusiones o tres pensamientos. Primero, los nuevos comportamientos cimentan las tendencias que a su vez hacen brotar la nueva realidad y ello debe ser parte de lo que dominen los profesionales en turismo para que en la ejecución de su profesión esto sea parte del trabajo decente. Segundo, de la misma forma en la que el sector turístico ya desde hace décadas implementa la adaptación al cambio climático, el mercado laboral debe hoy adaptarse a los nuevos comportamientos y a las nuevas tendencias, de suerte que la academia enfoque sus mallas curriculares a esas necesidades, pero que además los empleadores, las empresas, cuenten con el talento humano que le permita a la empresa generar un trabajo decente en el sector turístico. Y finalmente, a nivel docente, la revisión de los contenidos es hoy, más que nunca, un trabajo de todos los días. Lo enseñado hoy puede quedarse obsoleto mañana, así literalmente mañana. Y ante ello no podemos pedir perdón, quienes estamos en la docencia, solo se vale reenseñar como condición necesaria, aunque no suficiente para generar trabajo decente en el sector turístico. Con eso culmino agradeciendo nuevamente a todos los participantes quienes han escuchado este panel y quienes han estado participando activamente en este sexto encuentro de la Universidad Estatal a Distancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por su interesante intervención. Sin duda alguna, una de las tendencias que nos mencionaba sobre sacudidos y revueltos, creo que sí, efectivamente, este contexto que nos rodea en el mundo y máxima en la actividad turística, pues sin duda alguna nos ha sacudido y nos remite a hacer una serie de mejoras continuas necesariamente que se tienen que hacer para redireccionar de mejor manera esta actividad económica.
Antes de hacer el cierre de esta actividad, vamos a tener una intervención de la señora ministra Silvia Lara, que quiere interactuar un poco sobre estos últimos contenidos desarrollados. Muchísimas gracias. Un saludo, Alberto. Un gusto verte. A ver, muy interesante, ¿verdad? Porque lo estás planteando nuevos comportamientos que generan nuevas tendencias y nuevas realidades. Y lo que pareciera que está claro es que es fundamental para poder atender esas nuevas tendencias y esas nuevas realidades una gran capacidad de flexibilidad en las empresas, ¿verdad? Las empresas tienen que tener la posibilidad de adaptarse a ese mundo cambiante, a esas preferencias cambiantes, a esas expectativas que tienen los consumidores que ya nos presentabas. Ahora, y es importante, pero ¿qué significa la flexibilidad por parte de la empresa cuando estamos pensando en el mercado laboral, en el trabajo decente, en el empleo pleno y productivo, ¿verdad? Porque mi temor sería que en aras de tener toda esa flexibilidad de horarios, de turnos, de jornadas laborales, etcétera, no terminemos guardando y resguardando la protección de los derechos laborales de las personas. Y esto entonces quiero ligarlo a otra reflexión que aportabas, en el sentido de que justamente esos consumidores, entre otras cosas, están buscando vacacionar o tener una experiencia turística en empresas responsables y en países responsables. Y responsables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. De manera que esa flexibilidad que por un lado requieren las empresas para operar en este nuevo contexto, por otro lado, el otro cara de la moneda es sí, pero no de cualquier manera. Es una flexibilidad que no puede suceder de cualquier manera porque puede terminar sucediendo que no cumple con las expectativas de los consumidores, en la medida en que sea una flexibilidad que más bien significa vulneración de los derechos laborales, desprotección social y mucha más incumplimiento en materia laboral en el campo turístico. Entonces yo vería eso como las dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Entiendo perfectamente el tema de la flexibilidad y qué es lo que esperan los consumidores, y etcétera. Pero la otra cara de la moneda fundamental es la responsabilidad con los y las trabajadoras, y en eso quisiera insistir muchísimo, ¿verdad? Por ejemplo, pongámonos a pensar lo que esa flexibilidad representa desde el punto de vista de el equilibrio en la vida del trabajo y la vida personal y familiar de las personas que trabajan en esas empresas con jornadas flexibles, con turnos de noche, con jornadas parciales. Entonces yo quisiera insistir en la importancia de que, como hemos hecho en este país, veamos este otro aspecto como parte de la misma ecuación, del mismo desafío. Y la otra cosa que quisiera sumar a esto es el tema de que estamos hablando de consumidores mucho más exigentes. Poder atender a todas esas expectativas que Alberto nos decía, de lo que nos habla es de un consumidor mucho más exigente, que requiere, por lo tanto, además, productos y servicios y una atención de mucha más calidad. Y esa mucho más calidad significa que hay que apostarle fuertemente al talento humano. Es decir, si pensamos que vamos a enfrentar estos cambios y este reinicio del turismo con el nivel de talento humano que hemos tenido en nuestros países, nos vamos a quedar atrás y va a terminar siendo un reinicio a medias. Por eso me parecía también tan interesante la reflexión que hacía doña Katia en el sentido de, y qué está pasando, por ejemplo, con los procesos de formación en las universidades alrededor de los profesionales en turismo y las profesionales en turismo. Y lo que nos decía es que estamos enseñando
con la misma malla curricular de hace 20 años, como si nada hubiera pasado y nada hubiera cambiado. Y quizás son esos profesionales justamente los llamados a hacer este reinicio en la perspectiva de que sea un reinicio con transformación, un reinicio responsable en el marco de esa flexibilidad que hoy demandan las empresas para atender a sus consumidores. Y cierro diciendo que es que si no es así, ¿verdad?, tendremos un reinicio del turismo que no contribuye a reducir la pobreza a través del empleo, que no contribuye a cerrar las brechas de desigualdad de los ingresos, que es es un desafío que tenemos en el pasado. Y por eso, y cierro con esta idea, nada de esto que hemos hablado va a suceder automáticamente. No va a suceder automáticamente. Por eso las pautas de la OIT para un turismo sostenible con trabajo decente, empleo pleno y productivo, llama a que existan políticas sectoriales específicas para que con medidas deliberadas enfrentemos estos desafíos y no nada más dejemos a ver qué pasa. Porque en el qué pasa ya aprendimos en los últimos 20 años, ya sabemos que el qué pasa no significa reducción de la pobreza, el qué pasa no significa reducir las brechas de ingresos. En muchos casos el qué pasa más bien significa, repito, ampliar esas brechas. Entonces requerimos políticas públicas con acciones deliberadas para producir un reinicio en estas condiciones y en el contexto que ya nos planteaba don Efraín, Katia y Alberto. No quería retirarme de este foro sin plantear esto, porque en realidad fue el tema que nos convocó, que fue la resignificación del trabajo decente. Entonces no quería como cerrar sin que pongamos eso como la prioridad en este momento, por lo menos como parte fundamental de este reinicio. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Silvia, por esta intervención que sin duda alguna nos remite a la reflexión. Creo que sí, efectivamente este reinicio del turismo nos indica grandes desafíos, no son imposibles de lograr, pero hay que trabajarlos, y para trabajarlos creo que se tiene que hacer de forma conjunta, con alianzas público-privados sin duda alguna, y nos remite también a revisar una serie de aspectos, desde políticas, desde leyes, porque ya las condiciones son completamente diferentes. Y me remito a esto porque antes de la pandemia se estaban modificando algunos artículos de la Ley de Turismo Rural Comunitario que se firmó hace más de 10 años. Y ahora se volvió a revisar esa modificación y no se ha presentado a la Asamblea Legislativa porque la pandemia obliga a volver a revisar esa modificación inicial. Entonces creo que con las políticas públicas también hay que hacerlo, y con otras leyes del sector y de otras actividades económicas sin duda alguna. Entonces, don Efraín nos mencionaba algunas cifras y obviamente el impacto que se ha tenido en las economías a nivel mundial. Son cifras sí que nos asustan evidentemente, pero que nos remiten a tomar acciones conjuntas sin duda alguna. ¿Qué medidas? Se hablaba de protección del empleo, de promoción, de la reactivación económica, etcétera. Los peligros aquí son hacer toda una serie de planteamientos y no llevarlos a la ejecución. Por lo tanto, necesitamos muchísima voluntad política del sector público, de los tomadores de decisiones, para poder lograr toda esta serie de planteamientos. Hablaba don Efraín también de algunas líneas de trabajo, ¿verdad? Promover el empleo productivo, garantizar el tema de salud sin duda alguna, fomentar la digitalización, promover la transformación productiva también, promover el diálogo social, importantísimo, fortalecer las políticas públicas. Entonces, son tareas que tenemos y que yo creo que desde la academia, al sector público, al sector privado, tenemos una cuota de responsabilidad importantísima, que no son aspectos que se van a desarrollar o a cumplir o al corto plazo, pero sí tenemos que hacer esfuerzos y tomar decisiones desde ya. Doña Silvia nos planteaba y nos remetía a la reflexión qué somos y qué queremos ofrecer, ¿verdad? Desde un principio, que me llamó poderosamente la atención.
En ese sentido nos remite a los desafíos con el tema del trabajo. Sin duda alguna, cosas que ya veníamos viendo antes de la pandemia, con el tema de las jornadas extensas en la actividad turística, el tema de la estacionalidad, que es muy marcada en esta actividad económica, la baja calificación también de los empleos, la desigualdad efectivamente de la empleabilidad con respecto a hombres y mujeres, los salarios bastante bajos, ¿verdad? Entonces, hay una desigualdad sin duda alguna que no la marcó ahora la pandemia, venía marcada desde antes, pero se agudiza lamentablemente con la pandemia. Entonces también tendremos que reforzar un poco qué hacer sobre esa situación. Y creo que también las pautas de trabajo decente que mencionaba de un documento que viene, políticas para el sector, que yo creo que sin duda va a ser un documento de obligación a consulta, también para reflexionar, ver qué planteamientos hay ahí y qué podemos implementar en ese sentido. Por su lado, doña Katia nos mencionaba, y su exposición estuvo centrada en el tema de la capacitación. Más allá de capacitación, formación también es el tema de potenciar el capital humano, ¿verdad? Tenemos que vernos como personas, no somos robots, somos humanos y tenemos que potenciar ese capital humano. ¿De qué forma? Durante la pandemia creo que nos mencionaba mucho, había un tema que fue un poco trillado, una palabra que era reinventarse. Y reinventarse no es cualquiera que se puede reinventar, o sea, hay una serie de contextos que me permiten reinventarme de más rápido o de mejor forma que otros. Pero no se tomaba en cuenta tampoco el tema emocional, o sea, el hecho de una persona colaboradora en una empresa turística que de un día para otro quede desempleada y tiene que mantener una familia, emocionalmente afecta, o sea, no es solo la parte económica. Entonces, esa parte también emocional, ¿verdad? Hay que tomarla en cuenta. Entonces, tanto decían de reinventarse, pero realmente no era tan fácil. Muchos lo han logrado y en buena hora, y otras personas no lo han logrado porque el contexto no le ha ayudado o múltiples razones. Entonces, en ese sentido, yo creo que potenciar el capital humano, que lo tenemos fuertemente en esta actividad económica, pero hay que potenciarlo de mayor manera, y haciendo énfasis en lo que decía ahora también doña Silvia, justamente en hacer una revisión de las mallas curriculares, sin duda alguna que la academia ahí tenemos una tarea bastante fuerte que desarrollar. Por su lado, Alberto nos presenta algunas aristas bastante interesantes, ¿verdad?, que son los comportamientos y las tendencias, y entonces yo creo que eso nos remite mucho al quehacer del sector privado. O sea, si el sector privado no cambia sus estrategias de trabajo en temas de empleabilidad, en temas de salud, en tema del servicio turístico, de la oferta turística que se tiene, hay que reformar y reformular cosas sin duda alguna, ¿verdad? Entonces yo creo que en este sentido todos los sectores involucrados en esta actividad económica tenemos una cuota de responsabilidad bastante fuerte para hacer un reinicio de esta actividad económica. La academia, entonces, sería hacer una reorientación efectivamente de los contenidos curriculares. Veníamos con una formación en función de las condiciones y del desarrollo turístico de este país, pero sin duda alguna hay que hacer esfuerzos también inmediatos en hacer una reorientación de algunos de esos contenidos curriculares para mejorar la formación académica. El sector privado, por su lado, tiene que reunirse y definir estrategias de trabajo, que ya lo han venido haciendo sin duda alguna, pero hay que reforzar esfuerzos para solucionar cosas en el corto y mediano plazo. Y el sector público, me parece que a nivel de políticas igual habría que revisar y reformular algunas de estas en este sentido para una mejora. En fin, creo que lo que nos conlleva a un reinicio aquí también es establecer las alianzas entre academia, sector público y privado para ver de qué manera podemos solventar y aliviar un poco esta carga tan grande que ha sufrido el sector turismo en este contexto de pandemia. Así que les agradecemos, muchísimas gracias a don Efraín, que nos acompañaba desde el Perú, a Alberto, que también está vía Zoom, que está allá en nuestra ciudad capital, a doña Katia y a doña Silvia, que nos acompañaron aquí de forma presencial. Creo que sus aportes desde su formación profesional y desde sus experiencias a nivel laboral, creo que nos han sumado y nos han dado unos insumos muy interesantes para reflexionar y tomar acciones en conjunto. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta actividad.